tienes Ah, que hacer, hazlo Vamos, aunque tú solo. vamos iniciando. Ya está trabajando la inteligencia artificial, ya estamos conectados. Ahí está ya. Estamos conectados a Facebook. Les damos la bienvenida en este día, ya el 6 de abril de 2026, a este número 110 de Charlando con Ana, como todos los lunes, desde hace 110 semanas. Estamos charlando aquí con diferentes temas. Los programas están grabados y los pueden ustedes revisar en la página anamexico.org. www.anamexico.org. Como ustedes saben, ANA significa Asamblea Nacional de Autogobierno, que se formó del 22 al 23 de octubre de 2023 y en 2024, en el 6 de octubre, se fundó la República Federal y Pluricultural de México, que está basada en la nueva Constitución Mexicana 2024, aprobada por el Congreso Nacional Constituyente, que sesionó durante No, seis no, años, ahorita no. y por la propia Programa. Asamblea Nacional de Autogobierno. Y estamos construyendo, ¿no? Estamos con los tianguis de la sociedad del afecto, impulsando el cooperativismo, estamos haciendo muchas cosas en este proyecto de la sociedad del afecto. Y en estos lunes, pues nos reunimos a conversar, a charlar, a escucharnos, a entender diferentes puntos de vista. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la Revolución Cubana, que tiene su primer momento en 1953 con el asalto al cuartel Moncada, 26 de julio de 1953, y pues que vamos a abarcar, hacer un análisis de todo este periodo, que son 47 más 26, pues son unos, ¿qué? 73 años está cumpliendo el asalto al cuartel Moncada ahora en este 26 de julio. Y han pasado muchas cosas, ¿verdad? Durante este periodo. Y pues en este 2026 también quisimos tocar este tema porque resulta que esta persona que hemos considerado psicópata, que se llama Donald Trump, pues se le ocurre que va a tomar Cuba, dice, como se va a apropiar de Cuba en este absurdo, así como otros absurdos que ha estado haciendo, y que nosotros como latinoamericanos, pues obviamente tenemos otros puntos de vista. Queremos hacer un análisis mesurado, razonable, al mismo tiempo crítico de lo que ha sido este intento de la Revolución Cubana, este desarrollo de la Revolución Cubana, del cual obviamente hay muchas cosas que aprender y también hay muchas cosas a superar. Pero desde luego estamos pues muy en desacuerdo, por lo menos yo lo estoy, a ver ustedes qué opinan, en que se considere que la Revolución Cubana ha derivado en una dictadura, primero de Fidel Castro, luego de Raúl Castro y ahora de Díaz Canel, ¿no? Y se le quiere comparar con dictaduras como las de Pinochet o de Videla, Pinochet en Chile, Videla en Argentina y otros tantos dictadores militares que eh, quieren hacer la analogía, ¿no? Esto que se ha llamado la ultraderecha, en esa psicopatía de la que ya hablábamos, pues quiere categorizar, ¿no? Deslegitimar a un proyecto como es el de la Revolución Cubana, que entre otras cosas se sabe que pues no amenaza para nada a los Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera tiene petróleo, como fue el caso de Venezuela, que la motivación para ir a secuestrar a Maduro, pues fue el petróleo, ¿no? Pero Cuba no tiene petróleo. Entonces, ¿por qué esa obsesión de los Estados Unidos por alterar el proceso en un país que no representa ninguna amenaza ni ningún beneficio para ellos más que simbólico? Porque pues han intentado un proyecto distinto al que Estados Unidos considera el conveniente. Pero será, algunos piensan que a Estados Unidos le interesan los derechos humanos o los presos políticos que se supone que hay en Cuba, o los ha habido, vamos a analizarlo eso. Y entonces, pues están totalmente en contra y haciendo propaganda. Y hay que hacer un recuento, yo creo que después de estos 73 años, dijimos, eh, sí, 73 años, hay que hacer un recuento de qué ha sido, qué significa la Revolución Cubana, que como sabemos inició con un asalto a un cuartel militar, el Moncada, por parte de Fidel Castro y un grupo de personas que
consideraron que era necesaria ya la lucha armada para combatir una dictadura ahí sí reconocida por todos, que era la dictadura de Fulgencio Batista, que una pobreza lacerante del pueblo cubano, con un puñado de ricos, una alianza con Estados Unidos, al grado de que Cuba se le consideró muchas veces como el prostíbulo de los Estados Unidos, un lugar de parranda, de uso sexual de las mujeres, y de enriquecimiento de unos cuantos, ¿no? Entonces, Fidel era un joven abogado que consideró que quería, pues, luchar por emancipar. ¿Dónde está mi teléfono? Aquí está. Por emancipar al pueblo él en un primer momento no era socialista. Les voy a decir cuáles eran sus demandas cuando fue lo del cuartel Moncada. A ver, no lo voy a tener aquí. Puse en la inteligencia artificial que me hiciera un resumen del discurso que dice Fidel Castro cuando está preso, le están haciendo un juicio sumario y dice un discurso que se hizo famoso, uno de los mejores discursos de la historia, comparable a la apología de Sócrates, eh, que le han llamado con su frase final, la historia me absolverá. Lo voy a poner aquí porque se me borró de la inteligencia artificial. Absolverá. Le puso absorberá. Absolverá. Ahí está. Y entonces, entre otras cosas, en este proyecto quería lo que él planteaba en 1953 era una reforma agraria. Entrega de tierras a los campesinos que las trabajaban, un poco ahí siguiendo la frase de Zapata, la tierra es de quien la trabaja, pero luchaba por la tierra para los campesinos. Una reforma educativa que, por cierto, lo lograron los cubanos. Esto es de las cosas que hay que reconocer del proceso de la Revolución Cubana. El segundo punto era la alfabetización masiva y el acceso universal a la enseñanza. Eh, Cuba fue el primer territorio latinoamericano y uno de los primeros territorios a nivel mundial que a finales de los años 60 declararon la superación del analfabetismo, el 100%, gracias a una labor de muchísima gente que estuvieron alfabetizando a los adultos ahí en Cuba, de los jóvenes de aquella época. En vivienda, la reducción de alquileres y planes de construcción para el pueblo. Eso tardó mucho. La vivienda en Cuba ha sido un problema durante muchos años, ¿no? La salud, mejora del sistema sanitario, especialmente en zonas rurales. Eso es otra cosa que hay que reconocerle a Cuba. Han tenido de los mejores sistemas de salud del mundo. De hecho, hay un documental de Michael Moore de finales de los años 90 donde compara el sistema de salud cubano con los sistemas de salud de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, y hay evidencia pues que el sistema de salud cubano, a pesar de ser un país pobre, superaba con mucho al de los países poderosos en cuanto a la calidad de la atención y en cuanto a la medicina. Si algo ha hecho Cuba, tiene investigaciones médicas muy importantes y en un principio Cuba exportaba azúcar a través de la caña de azúcar. Eso eh, hizo un convenio con la Unión Soviética. Vamos a ver en qué contexto se dio ese convenio para que la Unión Soviética le mandara petróleo a cambio de venderle el azúcar a un sobreprecio, dice, ¿no? Es decir, la Unión Soviética estuvo manteniendo mucho de la economía cubana hasta 1991, en que cae la Unión Soviética y obviamente viene el periodo especial de la Revolución Cubana, en que al no tener petróleo hay mucho más acentuación de la pobreza en el contexto de lo que ellos han llamado como el bloqueo estadounidense, que no les permite a las empresas estadounidenses negociar con Estados Unidos. De hecho, si han estado en Cuba, allá es muy difícil tener Zoom, por ejemplo, o u otras cosas, ¿no? Tarjetas de crédito, muchos de la tecnología la tienen limitada, ¿no? Durante mucho tiempo casi no tuvieron servicio de internet, ¿no? Entonces, eso le ha rezagado la explicación que yo le preguntaba a la inteligencia artificial también, ¿por qué Cuba dejó de exportar azúcar? Y entre otras cosas, porque no tuvieron la tecnología
para poder mantener precios competitivos a nivel mundial. Ahora el principal exportador de azúcar, curiosamente, es Brasil, ¿verdad? Pero Cuba ya, los cañaverales ya no están siendo cosechados, se abandonaron. Y después de eso, Cuba pues ha vivido un poco de la ayuda de Venezuela, después de que la Unión Soviética cayó, primero de Venezuela y del turismo, que siempre ha tenido mucho turismo y ahora están exportando pues muchas cosas, sobre todo de tipo médico. Sabemos que hay muchos médicos en varios países del mundo, no solamente en México. Había o hay en Venezuela, hay en Italia. Entonces a los médicos se les paga un salario y ellos pagan un impuesto también. Y obviamente la economía dentro de Cuba, del pueblo de Cuba, se fue haciendo como atípica, es decir, no se puede medir igual que se mide en otros países, porque mucho de su ingreso lo tienen con un costo muy bajo. Por ejemplo, un litro de leche que en México podría costar 25 30 pesos, a los cubanos les suele costar 15 centavos de un peso mexicano. Sí, o sea, por eso es que no se puede comparar, porque tienen precios especiales. El caso es que en salud tuvieron de lo mejor que han tenido. Se dice, según algunos reportes, que esto, por la situación actual, que el bloqueo se ha intensificado, la pobreza se ha intensificado, ha decaído algo el sistema de salud, pero todavía el sistema de salud cubano, pues es de los más responsables y de los más integrales del mundo. Luego planteaba a Fidel Castro la industrialización allá cuando estuvo preso, desarrollo de la industria nacional para reducir la dependencia externa. Ahí sí, el Che Guevara, que fue ministro de Industria en los primeros años de la revolución, no lograron industrializar, no han sabido cómo industrializar. Hay muy poco como hay un fenómeno que hay que decir de concentración de los medios de producción en la administración del gobierno. Todos se vuelven asalariados y el Che quería desarrollar la gran industria y nada más no han podido. No hicieron cooperativas. No, por eso es una de las explicaciones, en parte porque la tecnología, el bloqueo, no les ha permitido adquirirla. Pero también habría que ver que el modelo de concentración de los medios de producción en el gobierno tampoco ha sido lo mejor. Se pasó del capitalismo, del libre mercado y de la propiedad privada de los medios de producción, de la explotación, a un modelo centralizado, que es el modelo soviético, y es el modelo que también plantea Marx en el Manifiesto Comunista. Expropiense los medios de producción como para hacerlos propiedad colectiva de todo el pueblo. Pero eso no ha funcionado así. Los medios de producción los administra el gobierno y todo el pueblo se vuelve asalariado. Hasta principios de este siglo XXI empezaron en Cuba a permitir tanto la inversión extranjera, desde el periodo especial empezaron a haber inversiones de los españoles, de los canadienses, pero sobre todo en este siglo empezaron a tener pequeñas empresas, sobre todo como restaurancitos, cosas por el estilo, que les llamaban los cuentapropistas, le llaman allá, que trabajan por cuenta propia. Hay que decir que también en este proyecto de Fidel Castro de 1953 hablaba de participación en las utilidades. Los obreros deben recibir una parte de los beneficios de las grandes empresas, cosa que en México sabemos que se ha logrado históricamente y algunas empresas como Teléfonos de México pues reparten utilidades, pero muchas otras empresas no reparten utilidades, ¿no? Es decir, no está suficientemente generalizado. Y de hecho, en nuestra Constitución, uno de sus artículos transitorios es que el reparto de utilidades pueda ser gradualmente mayor, empezando con un 10%, que es lo que ha sido establecido, y subirle 1 o 2% por año hasta que en 35 años sea el 100%, dice la Constitución. Que entonces todas las empresas actuales pasarían a ser cooperativas a través del adecuado reparto de las utilidades, ¿de acuerdo? En proporción a los salarios, a los tabuladores salariales, es decir, no va a tener las mismas utilidades una persona que tiene un salario de 10,000 pesos que una persona que tiene un salario de 20,000. La de 20,000 tendría el doble de utilidades que la de 10,000 y así, ¿no? En proporción. Y así durante 35 años.
Entonces, Cuba se hizo un gran símbolo al grado de que inspiró a muchos movimientos en México, como el de Genaro Vázquez, el de Lucio Cabañas y el de Madera en Chihuahua, y en otros países, los montoneros en Uruguay, ¿verdad? Uruguay. En Uruguay, y así la guerrilla, ¿no? Están las FARC en Colombia, ¿no? El, ejer- el- en Chile también estaba el movimiento revolucionario de izquierda, el MRI, también, que era un movimiento guerrillero, Sendero Luminoso en Perú. Entonces, y así los movimientos guerrilleros se hicieron populares, podríamos decir, para quienes querían cambiar las cosas, así como lo hicieron en Cuba, pues los cubanos encabezados por Fidel Castro, por el Che Guevara, por Camilo Cienfuegos, pues hicieron una revolución de un puñado de personas que llegaron en el Grama. El Grama fue un buque que compraron en México. Ustedes saben que después de haber sido apresado Fidel Castro en 1953 tras el fracaso del asalto al cuartel Moncada, lo apresaron durante 2 años. Hubo muchas presiones populares, hubo muchas manifestaciones populares para que lo amnistiaran, al grado de que lograron que Fulgencio Batista cediera y lo liberaron. Y entonces perdón, Fidel Castro se vino a México con la idea de prepararse acá para volver a la isla, ya con un ejército, podríamos decir, un grupo armado, con la idea de la guerra de guerrillas, que era muy diferente a lo que pasó en la Unión Soviética y a lo que pasó en China. Era un modelo, pues más bien que estaba surgiendo en América Latina, sobre todo a través de ellos pensaran que era posible quitarle el poder, como fue posible quitarle el poder a Batista y establecer un nuevo gobierno revolucionario, democrático, con mayor justicia, ¿no? Entonces, la lucha de Cuba ha sido por la dignidad humana, por los derechos humanos, por la equidad, por el desarrollo social. Entonces, no hay ningún, por lo menos en su origen, ninguna cosa así de opresión, ¿no? Del pueblo es todo lo contrario. Al grado de que, bueno, en Cuba, no ha habido, por ejemplo, no tienen ellos, antimotines, no tienen estos que echan agua y así, no tienen propiamente granaderos, no han tenido que hacer los niveles de represión que aquí en México se hacían con Gustavo Díaz Ordaz, con Echeverría, están muy lejos de pensarse que pudieran esos ocurrir en Cuba. Entonces terminaron con el analfabetismo, mejoraron su sistema de salud, pero no mejoraron su desarrollo productivo. Mucho se ha discutido hasta el hartazgo lo del bloqueo. Hay algunas personas que piensan que pues propiamente un bloqueo no es, pero pues nada más Estados Unidos desde siempre le está cuestionando a las empresas, no quiere hacer negocio con las empresas que envíen productos o que comercien con Cuba. México, hay que recordar que con López Mateos fue el único país que en la sede de la ONU votó por el respeto a Cuba, porque todos querían la invasión norteamericana y México se opuso. Y eso siempre ha sido muy reconocido de nuestro país, y al grado de que, bueno, todavía en la actualidad, el gobierno actual, pues ya ven que ha estado mandando solidaridad, aunque se tuvo que abstener, algo que pudiera ser impensable, que es que México hubiera dicho, pues no, no, no voy a mandar petróleo a Cuba porque Estados Unidos no quiere, ¿no? Entonces, ¿cuál soberanía? ¿No? Entonces, pues ahí tuvieron que hacer pues algunas maromas para poder mandar Me las tomé ayudas. porque vi que era un día que no había jale y que era lo único que estaba abierto. Mm. Bueno, entonces déjenme poner aquí que los que van entrando silencien su micrófono. Ahí va. Entonces, pues no han podido remontar económicamente. La zafra, el azúcar, ¿verdad? Durante mucho tiempo les ayudó, pero no fue suficiente. El turismo les ha ayudado, la solidaridad de la Unión Soviética les ayudó, la solidaridad de México les ha ayudado, la solidaridad de China les ha ayudado. Sin embargo, la pobreza se ha mantenido. Si bien encontramos que en Cuba no había hambre,
Por lo menos yo visité Cuba por primera vez en 1983. No había hambre. Tampoco una clase media alta, una clase media baja, generalizada, sí, pero todos sanos, niños sanos jugando con mucha libertad, es lo que hemos visto. Yo conozco Cuba, he ido muchas veces a Cuba, ¿verdad? Los niños juegan ahí con mucha libertad, muy sanos, todo el mundo baila, todo el mundo canta, tuvieron una gran contribución a la cultura a través de la nueva trova, con figuras tan significativas como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, entre muchos otros, ¿verdad? Que pudiéramos mencionar. La música cubana tiene grandes contribuciones, es decir, floreció el arte. Y a mí me tocó ver academias de arte en Cuba, me ha tocado ver cuando voy. Siempre la cultura le dan mucha importancia. Hicieron algo parecido a lo de Vasconcelos, y hacían misiones culturales a las zonas rurales y hay un crecimiento. La educación cubana se prestigió, sobre todo por la combinación entre el trabajo práctico y la parte teórica. Creció la matrícula, creció el promedio escolar por encima, por ejemplo, de México. Los cubanos, hasta donde yo me quedé, tenían en promedio un primer año de universidad, en promedio, cuando en México andamos en un promedio de primero, segundo año de secundaria, tercer año de secundaria, ¿no? En los últimos años. Entonces, es comparable la escolaridad en Cuba a la escolaridad, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, en términos de promedio de escolaridad, y con mucho mayor proporción de profesionistas respecto a la población total. Entonces, pues Cuba ha tenido muchos adelantos, pero sí hay cosas que hay que superar y que justamente en nuestra Constitución hemos aprendido y estamos planteando superar. Por ejemplo, esta monopolización de los medios de producción en el gobierno, esta concentración incluso del gobierno, a pesar de que hay una asamblea, un parlamento cubano, ¿verdad? Hay las provincias eligen diputados al parlamento y los parlamentos, como la Cámara de Diputados en México, pues deciden no precisamente consultando continuamente a sus bases ni pueden ser removidos. Al contrario, la burocracia, como la burocracia soviética, se mantiene bastante estable y al ser tan estable se hizo un poco añosa. Muchos de los dirigentes cubanos son de muchos años. El propio Fidel y Raúl Castro pues eran de muchos años y se mantuvieron mucho tiempo en el gobierno. Los de la derecha, digamos, los de la ultraderecha, piensan que es fácil simplemente decir que haya elecciones y quitar a Fidel o quitar a Raúl. Y por eso a veces quieren decir que por eso hay dictadura, a pesar de que no les preocupa la dictadura de Angela Merkel en Alemania, que estuvo allá también como 20 años en el gobierno, y de dictaduras que aunque duren 4 años como la de Trump, tienen este carácter despótico e impositivo. Eso no les preocupa, pero tienen la idea que tiene que haber elecciones y relevos. Y no es tan fácil y eso hay que observarlo con detenimiento, porque si ellos quitaban a Fidel Castro de la figura emblemática, pues se debilitaban obviamente y de por sí estaban asediados por los norteamericanos y por otros países, pero sobre todo por Estados Unidos. Hicieron no sé cuántos intentos por matar a Fidel y una cosa sorprendente es que Fidel siempre los pudo les pudo dar la vuelta, nunca lo pudieron atrapar. El Che Guevara dejó de estar en Cuba para ir a luchar en Bolivia, primero en el Congo y luego en Bolivia, y allá fue asesinado el Che Guevara, pero Fidel pues murió a los 87, creo que cerca ya de los 90 años, y nunca lo atraparon. Lo quisieron envenenar, lo querían atrapar y nunca lo atraparon. La inteligencia cubana y el ejército cubano también se especializaron para tener niveles de defensa tan amplios que en 1961 hubo una invasión, sobre todo de excubanos que estaban en Miami, junto con el apoyo de Estados Unidos. Hubo una invasión en Playa Girón y pues los cubanos, comprometidos con su causa, lo enfrentaron y derrotaron a los invasores, en lo cual pues fue una proeza muy grande en 1961 y de eso después vino este tema de los misiles que iba a establecer la Unión Soviética
ahí en Cuba, unos 150 kilómetros del territorio estadounidense, en esta Guerra Fría en la cual la Unión Soviética era el otro mundo alterno al de Estados Unidos, y pues eso no lo podían tolerar y negociaron, ¿no? Negociaron la Unión Soviética, Nikita Khrushchev con Kennedy para que dejaran a Cuba sin invadir, a cambio de que la Unión Soviética quitara sus misiles de Cuba. Nada más que ahí no consultaron a Fidel ni al Che Guevara, sino que fue una negociación entre Nikita y Kennedy, lo cual molestó mucho a Fidel, pero sobre todo al Che Guevara, porque pues se comportaron otra vez la Unión Soviética y Estados Unidos como potencias de decidir el destino de un país. Pero finalmente se logró que Cuba pudiera subsistir y sigue subsistiendo 73 años después, ¿no? De 1959, que es el triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, 41 más 26, 67 años de el triunfo de la revolución cubana, y sigue subsistiendo a pesar de que la quieren aplastar y Donald Trump dice que la va a tomar, pues el pueblo cubano cambió. Eso es lo que la derecha y en particular Donald Trump no puede entender, que hubo una revolución social, una revolución cultural, que aunque haya y hay inconformidades en Cuba, no es lo mismo pensar que como si fueran otros países. ¿Por qué? Porque ahí hubo durante muchos años una identificación entre los CDRs, los Comités de Defensa de la Revolución, que se hicieron por cada cuadra desde los años 60 la dirigencia. Particularmente a Fidel, hasta la fecha, una gran cantidad de cubanos le tiene un enorme respeto porque lo consideraron una persona ética, realmente comprometida con ideales. Por eso está muy lejos de esto de que Fidel pues sometió al pueblo cubano y se quiere enriquecer, pues está muy lejos de eso. Fidel hasta su muerte siguió escribiendo, ¿sabes? En la jornada se publicaban sus artículos hasta pocos días antes de que muriera. Claro, probablemente ya no los escribía, solamente los hablaba y los transcribían, pero siempre se mantuvo en una actitud comprometida socialmente, antiimperialista, buscando la justicia, que se concentró eso en su figura, pues sí es cierto. Pero eso lo que representa, y es algo que nosotros tenemos que cuidar, es que no haya una sola persona que tenga un super talento, con muchas personas con mucho menos talento político. Necesitamos una gran organización donde muchas personas tengan altos niveles de compromiso social, altos niveles de habilidad política, de capacidades de coordinación, para que nunca dependamos de una sola persona. Ese ha sido el problema no solamente de Cuba, prácticamente de todos los pueblos. Por eso piensan que quitan a uno, como ahorita quitaron al ayatollah en Irán, y pensaron que ya con eso se desestructuraba todo el gobierno, ¿no? Y pues se están sorprendiendo de que ya no está el ayatollah Ali Khamenei, y de todas maneras los iraníes pues parecen estar bastante estructurados, ¿no? O sea que ahí en Irán pues parece haber una organización más colectiva de la que se ha dado en otros países. Esa es una de las lecciones que tenemos que aprender, no concentrar en una sola persona, sino ir haciendo un equipo que no dependa de una sola persona, pero eso implica un desarrollo de un equipo cada vez pues más capaz. Y eso ha sido un lastre igual de Juárez, igual de Lázaro Cárdenas, de Porfirio Díaz. Hemos tenido caudillos, ¿no? La sombra del caudillo de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías, han sido puros caudillos. Y el sistema priista logró poner un caudillo de 6 años, ¿no? Y sigue eso, ¿no? Lo que diga ahorita Claudia, pues todos los de Morena ahí están votando lo mismo, ¿no? No, no hay criterio, no hay análisis, no hay equipo, no hay reflexión. Y el equipo, en todo caso, depende mucho de una sola persona. Digo, hay que reconocer que en Cuba murió Fidel, lo, le, le quedó el cargo de presidente a Raúl Castro, que habría que decir que no era solamente por ser su hermano. Raúl Castro en mucho fue uno de los militantes de la revolución más destacados, más comprometidos desde el punto de vista
teórico, probablemente con alcances iguales o mayores a los de Fidel, aunque Fidel, pues lo que siempre hizo gala es de una habilidad pragmática impresionante, de una intuición impresionante que hizo que no lo pudieran asesinar, ¿no? A pesar de la CIA y de muchos eh, manejos turbios, se mantuvo y murió, pues de otras causas, ¿no? No de un asesinato. Y Raúl Castro, pues ahí sigue ahora, ya muy anciano, ¿verdad? Y Díaz Canel, pues le tocó coordinar algo. Él no es un caudillo histórico, en todo caso, él es un caudillo formal que ya tiene varios años en el gobierno, pero no es fácil, pues, para un pueblo asediado como ha sido Cuba, eso hay que entenderlo, quitar a sus figuras y cambiarlas por otras. Eso los debilitaría. Y eso ha llevado a un fenómeno que sí es muy controvertido y que hay que analizar, porque Cuba ha estado asediada todos estos, que dije, 41 más 26, 67 años, ha estado asediada. Entonces no podían dar margen. Por ejemplo, quisieron los de Miami y los Estados Unidos poner una radiodifusora para empezarles a mandar mensajes por radio a los cubanos. Y los cubanos tuvieron que bloquear esa radiodifusora. ¿Por qué? Pues porque era una intromisión, porque era una propaganda, porque era una manipulación que querían hacer. Entonces, se da este fenómeno, se dio en la Unión Soviética, se dio en Cuba, este fenómeno de persecución. Y al ser persecución, pues vienen la defensa y la defensa implica pérdida de libertades, que no cualquiera, por ejemplo, le decía yo a mis amigos cubanos, en México si queremos imprimimos un volante y lo repartimos en la calle. Y decían mis amigos cubanos, decían, no, acá en Cuba eso no se puede. No puedes imprimir un volante. Y pues nosotros en México hicimos una asociación de psicólogos, la MAPSI, y hemos estado haciendo muchas otras cosas, o esto que estamos haciendo, Ana. En Cuba eso no se puede. No hay libertad política en el sentido que se piensa en los países como México y como otros, donde podemos hacer políticamente casi cualquier cosa dentro de las leyes establecidas, incluso torearlas un poco, ¿verdad? Allá no, allá cualquier manejo político se tiene la idea desde muy temprana en la revolución de que puede ser una intromisión de pues de los imperialistas, ¿no? Y entonces tienen que estar como sobreprotegidos y eso pues disminuyó en mucho las libertades, se hizo que hubiera presos políticos, efectivamente, porque pues se piensa que ya, o hay evidencias de que están vinculados, de que ya lo están manipulando, de que están manejando, y entonces se da una controversia ahí. Y eso es importante, eso lo dijo Marx cuando fue la Comuna de París en 1871. La Comuna de París duró 68 días y los parisinos se organizaron socialmente, pero no limitaron las acciones de los opresores que habían desplazado. Entonces, más o menos a los 68 días, ya los opresores se habían reorganizado y fueron y aplastaron a la comuna, despiadadamente. Ellos no se midieron. Entonces, lo que aprende ahí Marx y luego tiene que ver con, con Lenin y luego esto deriva probablemente en Cuba, es que no te puedes confiar. A menos que, como lo estamos impulsando nosotros, sea una cultura tan generalizada del proyecto de la sociedad del afecto que ya no puedan decir que depende fulanito o que van a manipular, porque hay conceptos ya muy claros, muy acentuados, pero miren que casi todo se ha manipulado. El cristianismo, que en su momento fue subversivo, lo manejaron, lo han manejado para volverlo de las clases opresoras, ¿no? Desde Constantino, dicen algunos, ¿no? Desde que se hizo religión oficial en la antigua Roma, en el Imperio Romano. Y entonces todo se tergiversa y por eso parece que te tienes que andar cuidando porque la propaganda, la manipulación mediática es muy poderosa. Entonces, para que no haya manipulación mediática, pues tienes que quitar la posibilidad de que los medios,
tengan esa especie como de libertad, de que métele dinero y pues haz que la gente consuma lo que estás difundiendo mediáticamente y manipúlala, ¿no? Como ocurre actualmente aquí en México, entre otras figuras con latinos, ¿no? Con otros. Hay dinero y pues el dinero corrompe. Entonces, esa es una preocupación de cómo defendernos de las influencias mediáticas y en un país como el que estamos aspirando, cómo no caer en la centralización de las decisiones, del poder, de los medios de producción, pero sí tener servicios de alta calidad de salud, de que la tierra sea de quien la trabaja, los campesinos, de que haya muy buenas oportunidades educativas y ese es nuestro reto. Pues no sé, algunas otras cosas que, digo, hice como un recuento histórico de 67 años, pues es mucho, porque además Cuba ha tenido muchos momentos, ¿no? Pero pues esta charla que ya estamos avanzando es para eso, para analizar qué ha significado Cuba y qué le podemos aprender y expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano y nuestro rechazo a la intromisión de los yanquis en Cuba y en América Latina. Los estadounidenses, que sean respetuosos, hermanos, bienvenidos y pues muchos de nuestros compatriotas mexicanos y de América Latina están en Estados Unidos, pero no queremos a los yanquis, que son los imperialistas, los que quieren manipular a nuestras comunidades. Entonces va nuestra solidaridad hacia el pueblo cubano y analicemos su experiencia y a lo mejor en algo pudiéramos contribuir. Yo he comentado con mis amigos cubanos que la clave es hacer cooperativas y que las empresas sean de quienes las trabajan, ¿no? Que no se centralicen los medios de producción, pero echar reversa a lo que ellos ya tienen tampoco les ha sido tan fácil. A ver, Javier, ¿qué comentas? Sí, me gustaría, bueno, primero que nada, buenas tardes todas, todos. Y lo que me gustaría aclarar y enfatizar es que los gobiernos son una cosa y los pueblos son otra cosa. Que los pueblos, debido a la educación manipuladora, son domesticados y esta domesticación se puede palpar, por ejemplo, actualmente, cómo el pueblo norteamericano es víctima de sus propios gobiernos, sus gobernantes, y mientras estos se enriquecen mediante la degradación de la juventud a través del- de la promoción del consumo de las drogas, mediante la prohibición, esto es un gran negocio para las élites, o mejor dicho, para las oligarquías de los que se asientan en los Estados Unidos y y todos estos gastos que están soportados por el trabajo de la clase trabajadora, no solo de Estados Unidos, sino de Europa también y del mundo en general, para sostener esas guerras fratricidas. Entonces, la propaganda ha significado un medio para difundir el discurso de odio y de esta manera, así como el pueblo alemán se le degradó, haciéndole pensar que eran superhombres o casi superhombres, igual sucede con el pueblo de Israel. Esta gente ha sido manipulada de tal forma que el discurso de odio ha permeado a tal grado de que han olvidado, por ejemplo, y en la misma Biblia está señalado que quienes liberaron al pueblo judío, al pueblo de Judá, de la esclavitud en Babilonia, fueron justamente los persas. ¿Sí? Eso no lo tienen que olvidar y lo tienen que tener en presente. Ciro el Grande fue el que permitió que los esclavos israelitas regresaran a Palestina. Entonces, eso es algo que quisiera enfatizar, de que el discurso de la sociedad del afecto está dirigido no a los gobernantes, sino a los pueblos, ¿sí? Porque la raza humana es, es una sola, Homo sapiens sapiens, ni tan sapiens, pero así nos hemos calificado, en la que el, el discurso de la sociedad del afecto va a evitar todos estos discursos de odio que devienen en antagonismos que no son superados actualmente ni por las organizaciones supranacionales, como es el caso de la ONU, que han demostrado su ineficiencia y, y que son
pues son únicamente burocracia dorada al servicio de los intereses transnacionales, que no son ni siquiera de los Estados Unidos, sino que estas oligarquías se instalan en las capitales de los principales países del mundo para manipular desde ahí a través de las mismas fuerzas armadas que utilizan como carne de cañón para que se maten unos a otros. Eso es lo que quisiera enfatizar más que nada. Y que la única solución política para que nos liberemos a través de la verdad y la justicia y la dignidad, como decía Menotti, hablando de Cuba, que Cuba representa la dignidad de América Latina, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, y por eso es por lo que el ANA, como Asamblea Nacional de Autogobierno, es el ejemplo a seguir en todo el mundo para evitar que psicópatas y sociópatas como Netanyahu y todos los gobernantes en el mundo generalmente sirven como medios para mediatizar y tiranizar y oprimir a los pueblos. La sociedad del afecto, bueno, o mejor dicho, ANA, a través de su estrategia y su constitución, es la mejor guía para evitar estas tiranías que se ejercen en todo el mundo, tiranizando y degradando a los pueblos y impregnándoles de un discurso de odio completamente antihumanista. Es cuanto, gracias. Sí, gracias, Javier. Y pues rechazamos obviamente las pretensiones de Donald Trump de apoderarse de Cuba, ¿no? Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que eso no ocurra. Felipe, y luego Eliseo y luego Pablo. Gracias, muy buenas noches. Bueno, yo quisiera empezar con diciendo de que toda Europa invadió a todo el territorio Abya Yala, que es el actualmente denominado América Latina, que incluye desde Alaska, noroeste, hasta la Tierra del Fuego, en el sur. Toda invasión fue europea, ¿sí? Y los que están en Estados Unidos, que están con esa malicia, esa maldad, son europeos. Y los que están en Argentina son europeos. Todos son europeos. Alguien me decía, también quiero agregar, que alguien me decía, de allí por el rumbo del centro, de que me dice, ¿cómo es posible que estés pidiendo financiamiento a una financiera inglesa cuando en realidad los estás golpeando al decir que son invasores? Les digo, no le estoy pidiendo, le estoy exigiendo que nos regrese. Acuérdense que aquí estaban los filibusteros en las costas de Campeche, actualmente Campeche, en las costas de Yucatán, que se llevaban todo lo que le robaban a los otros, a los españoles y a otros invasores, ¿no? O sea, es lo que nos llevaron, lo que se llevaron de nosotros. No les digo, oye, dame un poco, no, regrésame lo que me quitaste. Esa es la exigencia, ¿no? Bueno, también hay que mencionar que en esa época de Fidel Castro y un poco más adelante, también los cubanos destacaron en el deporte. Eran muy buenos deportistas en Es varias áreas, cierto. ¿sí? Y había una danza clásica de verdad increíble, ¿eh? Creo que nada más se compara con la de Amalia Hernández, ¿no? Aquí en México, ¿no? Pero eran estupendos. O sea, hubo una demostración de capacidad de los cubanos, como también la hemos tenido nosotros los mexicanos, como están los yaquis, como están otros, ¿verdad? Muchos. Entonces yo creo que nuestra etnia originaria ancestral es también muy poderosa. Entonces, aquí hay que destacar también que el adoctrinamiento que se quería hacer en los cubanos era también imposible. Adoctrinarlos con algo para que creyeran en algo, como lo hicieron los españoles con nosotros, con todo América y creo que todo el mundo, ¿no? Porque el número de católicos en el mundo creo que son 4.000 millones o 3.000 millones, algo así, no me recuerdo bien la cifra. Y la que menos tiene creo que son los musulmanes, sino en ese orden, ¿no? Son cuatro o cinco más destacadas que tienen, la mayoría son los católicos, que lo hicieron un adoctrinamiento terrible, ¿sí? Impositivo, ¿sí? Entonces yo creo que sí, efectivamente, la lucha del pueblo cubano ha sido ejemplo y es ejemplo a seguir. Y nosotros acá, como lo vamos a decir en la Cámara de Diputados, ANA, la Asamblea Nacional de Gobierno, es ahora sí el punto de partida para un nuevo México, para una nueva nación mexicana. Es cuanto, gracias.
Sí, gracias. Y bueno, la idea es aprender de todos los pueblos, de todos los proyectos, de este impulso que tuvo la Revolución Cubana, pero también de las limitaciones, los errores que ha tenido y cómo los podemos superar. Y en la medida de lo posible, si podemos apoyar para que en Cuba haya cooperativas, pues lo vamos a hacer, ¿no? Es decir, porque las cooperativas es que la empresa sea de quien la trabaja, que no se centralice en el gobierno, que es el modelo que sea consejo socialista, ¿no? La centralización de los medios de producción en el gobierno. Bueno, sigue Eliseo y luego Pablo. Empezaré con que es un ejemplo a seguir la Cuba libre, o lo que conocemos como Cuba libre, con todo y sus defectos que haya tenido. Les comento, ahora que estuve hospitalizado, me tocó que me atendiera una doctora cubana. Y ella venía de intercambio, no venía cobrando, venía de intercambio, como si fuera intercambio cultural, porque habían varios médicos que habían ido a aprender a Cuba y ellos de allá habían tenían que pagar eso viniendo a dar servicio aquí en el hospital. Y estuve platicando mucho con ella y me decía que sí hay mucha información buena, pero también hay mucha información negativa. Yo recuerdo hace como 30 años que fui con mis padres precisamente a Mérida y desde ya casi para llegar a Puerto Progreso se escuchaba Radio Rebelde, que era una estación de Cuba, y las Ah, sí. arengas y la música, y se escuchaba todo eso. A hoy ya no se escucha. Y ahorita lo último, tengo dos compañeros que están en Cuba ahorita, que fueron a donar 200 bicicletas para el pueblo cubano. Salieron de Puerto Progreso. Y ya me mandaron un mensaje donde están entregando las bicicletas. Y pues obviamente yo les dije, no, cabrones, con ustedes me voy hasta la guerrilla, hasta sin armas, ¿no? Porque es el motivo de sentirse representado por alguien. Entonces todo esto nos ha llevado de que, con todos sus defectos, lo vuelvo a repetir, yo tenía un cliente, trabajé en una agencia de viajes, tenía un cliente que iba cada 15 días a Cuba, porque decía que allá estaban los mejores amantes. Él era homosexual, obviamente, y decía, yo voy a Cuba porque me gusta pagarlo y lo disfruto y vale la pena. Entonces también eso, y él decía también, pues hay muchos, la cultura de las jineteras, ¿no? Que son las prostitutas allá en Cuba. Decía, tú les enseñas $2 y ya fue tuya por todo el tiempo que estés en Cuba. Porque era, según esto, era tanta el hambre y pocos los dólares que circulaban que era hasta un delito recibir dólares. Pero eso viene de antes de la revolución, ¿eh? Sí. Entonces todos ellos se protegían de todo eso. Yo tengo ganas de ir a Cuba y lo único que pude hacer es con mis amigos que les mandé, ahora sí que era muy cotizado allá, los jeans. Y les mandé 10 pantalones de los mejorcitos que yo tenía. Les dije, regálalos, no los vendas, regálalos. Y sí, me mandó las fotos de cuando los regalaron y todo eso, ¿no? Pues yo sentí una buena satisfacción. Dije, pues si están careciendo ellos de ellos y yo aquí tengo 10, pues que los utilicen. Sí. Entonces, he sido un ejemplo a seguir, por si ustedes quieren, por el logotipo o el membrete, de que Cuba es revolucionaria. Y sí, en muchos aspectos es revolucionaria. En otros tantos, aquí lo que hay que criticar eso es precisamente cómo no desarrollaron la industria y sobre todo el cooperativismo. Siendo que es un pueblo sufrido y noble, yo digo que ahí se hubiera prosperado muchísimo las cooperativas. Pero no tampoco voy a culpar a Fidel o al Che o a Camilo, ¿no? No. Ellos yo creo que hicieron lo que a su manera de entender y en esos años y su situación, pues lo que pudieron hacer. Para muchos yo he estado así en varios círculos donde dicen, es que pudieron haber hecho más. Sí, tal vez sí, pero también yo creo que es lo que pudieron hacer. Es que hay que pensar que también ellos son seres humanos. A Fidel, por ejemplo, se le acusa de que es multimillonario, ¿no? O se le acusaba. Pues digo, ¿para qué le sirvió si verdaderamente él siempre estuvo al frente, ¿no? Y fue quien dio la cara aquí y en el mundo. Hay muy buenos discursos de él, que es donde le hemos aprendido precisamente cómo se debe de comportar
una persona revolucionaria y que fue congruente hasta el último momento de su vida. Esto es lo que hay que aprender. Y les digo ahorita con mis amigos que están allá, los dos que están aquí mexicanos, que están regalando las bicicletas igual. Yo les hice hincapié mucho que las regalaran, que no las intercambiaran ni por sexo ni por nada. ¿Sí? Regálanlas verdaderamente. Estos amigos participan conmigo también en el Foro Mundial de la Bicicleta, que hemos visto a la bicicleta como un medio de transporte que nos ayuda al ejercicio y nos ayuda a la movilidad en las ciudades. Y desde ahí, con esa premisa, pues qué bueno que hayan tomado la iniciativa, ¿no? Porque les comento rápido, esas bicicletas son las que abandonan todos los viciosos que van a los conciertos en Estados Unidos. Compran la bicicleta porque allá es barato, las compran y las dejan abandonadas en el desierto. Todo lo que hicieron mis amigos fueron recoger casi cerca de 3,000 bicicletas y se han traído y las han regalado aquí en el país. Y ahora que hubo la oportunidad de Cuba, pues de esas bicicletas se las están llevando a Cuba y ya han batallado para que les hagan el flete, ¿no? Ahorita afortunadamente en Puerto Progreso, ahora sí que el barquito que se lo hace allá, sí les aceptó las 200 bicicletas, pero con la premisa de que iban a ser obsequiadas. Entonces, pues son buenos gestos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Lo que nosotros podamos hacer. No podemos hacer más allá tampoco porque no somos ni prominentemente ricos, ni mucho menos, ¿no? Sino es lo que humanamente se ha podido hacer. Y vuelvo a repetir como inicié, ¿no? Que viva Cuba libre, les guste o no les guste, que viva Cuba libre. Ahí dejo mi comentario yo. Gracias, Eliseo. Y bueno, el hecho de que estemos analizando y enviando solidaridad a los cubanos es un símbolo, porque muchos lo quieren simplemente descalificar. Y lo que nosotros estamos haciendo con este programa, pues es analizar con mesura lo que sí, lo que no, lo que hay que superar, pero reivindicando el derecho del pueblo y sobre todo el proyecto original de Cuba, que era una sociedad mejor, seres humanos mejores. Y en mucho lo lograron. Faltan algunas cosas, sobre todo de tipo económico, y que si hubiera esta posibilidad de mayor intercambio económico, yo creo que sería muy bueno, ¿no? Y sí, muchas personas cuando vas a Cuba, desde siempre, ¿no? Oye, pues regálame tu playera o tu pantalón, ¿no? Porque ellos, como no podían importar, no es que les faltara ropa, sino que querían la ropa, pues que estaba de moda, ¿no? Y esa no era la que producían ahí en Cuba. O sea, no era tanto por mendicidad, sino por curiosidad, ¿no? Pero sí te pedían cosas. El chicle, no había chicles allá, pues el chicle querían. Entonces, la novedad de acá. Bueno, le damos la palabra a Pablo. Adelante, Pablo. Pues qué gusto, muy buenas noches a todos, compañeros. Qué gusto verlos a cada uno. Y pues mire, me interesó hablar por dos detalles, ¿verdad? El otro día que comentó en la conferencia que se iba a dar un tema de lo de Cuba. Sabe que yo ahorita estoy trabajando con una doctora cubana. Y en mi carrera universitaria aquí en Chihuahua hubo una invasión de científicos cubanos. De hecho, no sé si sepan, pero todos los CIMAP del país, Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados, donde hay físicos nucleares y donde hay gente muy preparada, todos son de origen cubano, ¿sí? La gran mayoría es que dice, no, pues que se formó allá. Y pongo en el contexto varias cosas, ¿va? Como país, pues se ve que son hermanos latinos, tenemos las mismas raíces, fuimos un mismo imperio, que nosotros realmente no somos un país conquistado, que ese es un error. Somos un país del mestizaje. Somos un país donde hermanó lo mejor de América y Mesoamérica y se juntó con los pioneros de Europa. Y en este caso, algo de lo que veo o considero, pues Cuba no hubiera podido lograr nada si no es gracias con la ayuda de la URSS. Recordemos que ellos se querían independizar porque eran un prostíbulo de Estados Unidos y que siendo prostíbulo de Estados Unidos, desde que le robaron las colonias a España en 1882 al 88, todo el plan que hicieron,
incluso el ataque de los buques navales y demás. Pues en Cuba lo empezaron a agarrar como un lugar de drogas, de degenere, y la población tenía principios católicos. Y a lo que se sentían eran ofendidos porque se sentían pisoteados por la forma de gobierno americana y porque ahí realmente no hubo un cambio en la esclavitud cuando estaban gobernados por los españoles. La esclavitud continuó por muchísimo tiempo. Y había varios movimientos sociales donde no soportaban a los españoles. Y la primera idea era anexarse a México, ahí donde lo vean, porque les gustaba el modelo de una república donde había igualdad, donde a los indígenas y a todos se les veía por igual, no había el esclavo y se manejaba el capital privado, ¿verdad? En este caso, Cuba pues recibió mucha transferencia tecnológica de Rusia, sí la recibió. Y cuando se cae el modelo ruso, después de la caída del muro de Berlín, se van para abajo ellos. Y en el proceso en el que pierden ellos mucho el enfoque, es que yéndose abajo el modelo cubano, empiezan a dedicarse a labores como el tráfico de drogas, que sí está ya documentado por mismos revolucionarios cubanos. Y hubo muchas traiciones. Al Che Guevara se menciona que lo traicionaron, y no de capitalistas, de los mismos comunistas. Fue un modelo lleno de traiciones que trataba de sobrevivir, pero como era un estado aislado, carente de muchísimos recursos, pues el modelo cayéndose el mecenas principal, que era la Unión Soviética, porque China trató de corregir todos los problemas del socialismo y tuvo grandes inversores para que se diera la revolución cubana. Por ejemplo, la familia Bacardí fue uno de los patrocinadores principales de Fidel. Y ya nada más Fidel llegó al poder y todos los revolucionarios llegaron al poder, no perdonaron a los capitalistas y se fueron sobre el de ellos. O sea, como si yo te estoy ayudando a que cambiemos y no estemos bajo ser un prostíbulo americano, yo te voy a traicionar. Hubo un sinfín de traiciones. Y desde un origen creado donde no hay respeto por lo que se busca hacer y los acuerdos que se logran, pues realmente lo que iban a conseguir era que el modelo fracasara. Ahorita realmente a Cuba le acaban de dar un golpe fuerte al hecho de quitarle a su mecenas, que era Venezuela, y al hecho de poner una gran cantidad de portaaviones matando pobres balseros, que esa parte no sé si se ha hablado ahorita aquí o no, que lo están haciendo, acribillando balseros allá que salen y órale, porque anda transportando droga. Los tratan como si fueran narcotraficantes y también a los venezolanos, pero han llegado a un punto de asfixia, donde el gobierno mexicano es el único que ha mandado apoyo y lo manda porque argumenta que no los quiere aquí. Ahora que me tocó ir a México allá a visitarlos, pues vi que había una colonia hasta invadida de cubanos y en las vías del tren. Y me llamó la atención de que el mismo gobierno de nosotros los echó para afuera porque dicen que es gente muy tóxica y que se sienten con derechos, porque allá ellos pues dicen que nosotros somos muy egoicos porque el modelo capitalista crea mucho egoísmo, mucha competencia, crea si piso al otro no importa, si friego al otro no importa, porque así está creado el modelo, ¿verdad? Pero en un sinfín de casos, mucho de lo que comentaron, se crearon muchos errores. Por ejemplo, hubo muchos proyectos de desarrollo en Cuba que fracasaron. Y sí es verdad que como sistema hubo falta de incentivos. Duraron mucho en abrirse como sector comunista, no hizo lo que China, abrirse a la cuestión de que la gente tuviera su negocio privado y su licencia de negocio privado
un comunismo permitiendo el capitalismo privado, jamás lo hizo. Y ya cuando lo hizo, pues ya estaban muy débiles ante la competencia internacional, aunque le apostaron todo al turismo y ya no tuvieron ni los recursos para hacerlo y generaron una dependencia externa. Ahorita vemos a cientos de youtubers subiendo información de que con un día de trabajo que ganan aquí es lo que su familia gana allá entre todos en un mes. Y hablamos de 4 o 5 personas, de lo devaluado que está en Cuba todo eso y que lo que les cuesta el alimento no les da y que muchos están enviando remesas de aquí de México, están yéndose muchas remesas a Cuba y de todos los países donde se presta esta ayuda humanitaria. Pero creo que el régimen también ha tenido sus lujos. Muchos hablaron muy bien que Fidel aparentó apariencias, pero ahorita de Díaz-Canel han hablado pestes, que hasta la señora se lleva a pasear y que se les ven los lujos al más no poder y que ahorita cuando el pueblo está más pobre. Y no sé, son aspectos a considerar de un modelo económico que prácticamente se derrotó desde el cambio de los rusos. El detalle con los comunistas es que entre ellos mismos no se apoyan. China no quiere apoyar a Cuba por el desorden que traen económico, por la falta de visión y porque aparte la corrupción se ha comprobado que está rampante. Pero bueno, es mi opinión, ¿verdad? No sé si haya alguna objeción. Bueno, son puntos de vista, como dices, Pablo, pues eso yo no, la verdad no pienso que Díaz-Canel ande de supermillonario por ningún lado, pero bueno, hay gente que dice eso, como se dicen tantas cosas. Sí hay corrupción en Cuba, pero desde luego mucho menos que en México, ¿no? O que en Estados Unidos. Los mejores psicólogos de América Latina, así como decían de los médicos, pues, son mis amigos y son cubanos, de los mejores que tenemos en América Latina. Entonces, ¿hasta dónde pudiéramos decir que ha fracasado o que puede remontar, ¿no? Es decir, no se puede todavía decir que ha fracasado porque está vivo, tal grado de que Trump lo quiere invadir. ¿Por qué? Porque no se va a caer por sí mismo, a pesar de que le quitaron el petróleo venezolano. No hay que olvidar que Rusia ya mandó varios barcos, bueno, por lo menos 2 barcos de petróleo a Cuba y que China históricamente ha apoyado a Cuba también, sobre todo en los inicios de la revolución, pero China también es un país con el que Cuba tiene algún tipo de vinculación y los ha apoyado, digo, no tanto como Rusia, que Rusia ahora es capitalista, ¿no? Pero de todas maneras no es el capitalismo tipo Estados Unidos, ¿no? Tan egocéntrico. Entonces, pues una cosa curiosa es que en Cuba digo, ahora dicen que hay como hambre, pero yo las veces que he ido a Cuba, no veo hambre, no ve- sí veo gente que anda pidiendo ahí en las partes turísticas algo de dinero, pero no se ve el tipo de personas necesitadas que hay todavía en México, a pesar de las remesas, no, de los programas sociales. Vamos en la calle en México y hay gente limpiando vidrios, eso no se ve en Cuba. Hay gente en Cuba que te dice, oye, no me prestas un dinerito, algo así, pero no se ve personas que tengan una situación tan extrema, ¿no? De pobreza. Y mucha gente tiene casa y, o sea, no es tan así. Es cierto que hay una crisis económica, yo digo que sobre todo por la falta de industria y porque no hicieron cooperativas, por la concentración de los medios de producción, y también, como decía yo al principio, si a ti ya te dan en tu tarjeta, en tu libreta, te dan tu arroz, te dan tu frijol, te dan carne, te dan leche, pues ya para qué trabajas, ¿no? Entonces se dio eso. De hecho, Che Guevara dice, cuando era ministro de Industria, dice, uno de los peores contrarrevolucionarios que tenemos es el ausentismo. O sea, la gente no iba a trabajar. ¿Por qué? Pues porque ya tenía como garantizada la comida. Es decir, se necesitaba un cambio también y se ha dado poco a poco un cambio de conciencia social. Y también hay que entender que están bombardeados continuamente por propaganda contraria, ¿no? Es decir, hay muchos jóvenes que no vieron el proceso de la revolución, cómo era antes de la revolución y cómo era después de la revolución, que les parece simplemente que pues, quisieran que fuera como Estados Unidos, ¿no?
como si fuera el gran país Estados Unidos. Cuba, a pesar de todo, tiene el de los indicadores de problemas de salud más bajos, de los problemas de indicadores de adicciones más bajos. Se dice que hay narcotráfico, pero la verdad es que las adicciones en Cuba son de las más bajas que tenemos en el continente y en el mundo. Lo que sí tienen alto relativamente a América Latina es el suicidio, pero mucho más bajo que Estados Unidos o que Europa, ¿no? Pero sí, en América Latina en general el suicidio es mucho más bajo que en otros países, pero dentro de América Latina, Cuba y Uruguay son los más altos. Le pregunté a mis amigos cubanos que por qué, y ellos dijeron que porque hay un grado de impulsividad en los cubanos que hace que a veces se suiciden por cualquier situación que no fuera. Dicen que ahora hay algo de violencia callejera y de asaltos, pero históricamente caminabas por La Habana a cualquier hora sin ningún tipo de problemas de seguridad, ni mucho menos comparados con México. Bueno, le damos la palabra a Carlos Gómez. Sí, gracias. Saludos a todos. Eh, bueno, pues este es un tema que históricamente trasciende y vale la pena recobrar las enseñanzas que esto nos ha dejado y cuestionarnos algunos de los planteos que se han hecho, ¿no? Primero, bueno, celebrar el gran acto de sobrevivencia colectiva, solidaridad interna que ha generado que salgan en muchas ocasiones del bache, desde el inicio de la revolución, en el 53, por supuesto, en donde en contra de planteamientos ideológicos imperialistas han soportado, han aguantado, y de alguna manera esto también ha cohesionado las redes comunitarias en la Gran Cuba, y de ahí para otros lugares, ¿no? Donde se han retomado muchas de estas enseñanzas. Evidentemente que esto hace plantearnos hasta qué punto la guerrilla es un concepto de transformación humana, o es una actitud colectiva, o es una iniciativa impulsiva, no deja resultados como lo hemos visto históricamente, pues ni beneficios, ni posturas claras de camino, de éxito, de evolución. Y de lo que se trata NANA, otros organismos ya cada vez más cohesionados, como es la República Federal, es ver que hay, más allá de obtener y de transformar un sistema, es lo que sigue, ¿no? Ya tendréis dinero, ya tendrás oportunidades de beber agua, de tomar leche, de alimentarte mejor y luego, si tu costumbre ha sido sobrevivir, obviamente que el interés es no seguir en la sobrevivencia, ¿no? Sino tener la posibilidad de una vida mucho, mucho más evolucionada y más digna, o digna realmente, ¿no? Porque acostumbrarse a la miseria es acostumbrarse a estar en la esclavitud permanente. En ese sentido, bueno, es importante también cuestionarnos qué es esto de un proceso revolucionario. ¿Qué significa la revolución, tanto en términos colectivos, en términos de la sociedad y en términos internos? Mucha gente que se llama vanguardia ha llegado alcoholizado a su familia y golpea a su esposa y golpea a sus hijos, y entonces, ¿dónde está el cambio? Podemos seguir alimentando el mismo sistema de destrucción, pero si en ese sentido el proceso que llevamos de manera individual, y bien como lo marca Marco, este, pues sí, hubo un momento en Cuba en donde había alimentación inmediata, postrevolucionaria, diría, y se aflojó. Ahora sí que se aflojó la banda, ¿no? En la actividad productiva, porque uno de los aspectos humanos importantes es saber sobrevivir y después saber vivir, ¿no? El modo de obtención y de agradecimiento al colectivo, a la dinámica comunitaria, es importante transformarla desde antes de que haya el cambio, porque los cambios no sabemos realmente hasta dónde nos van a llevar. Eh, Estos cambios
son parte de la formación, de nuestra formación político-cultural en ANA. Y en efecto, el cooperativismo es uno de esos elementos importantísimos que no se han trascendido en ninguna de las sociedades llamadas socialistas. Y ahí es donde tenemos que poner mucho nuestra atención, porque de nada sirve que cambie el sistema si tú sigues en las mismas, ¿no? Si lo que llegas es otra vez autoritariamente a generar tu magnífica sabiduría de lo que tengas y vas, lo vuelves a imponer. Entonces, le estamos dando en la torre al modelo, a un modelo hermoso de crecimiento y de desarrollo, ¿no? También tengo amigos y amistades muy cercanas allí en Cuba y platican de alguna manera, ya algunos viejillos que estuvieron muy en contacto con, aquí en México también con el Granma y con todo lo que eso significó y el entusiasmo, la vitalidad que había en ese momento del cambio. Y a veces entre los mismos comentarios, cuando dicen es que no teníamos otra salida más que enfrentarnos a los guamazos, ¿no? O sea, sacar las armas y armas que tenían una calidad que, válgame Dios, sobrevivieron, ¿no? O sea, no era ni el mejor armamento, ni la mejor capacitación. Aquí en México, en Chalco, cuando llegó el Che y estaban preparándose también, y en algún momento algunos comentarios que se hacían, el asmático, y sobreviviendo a su asma y enfrentando las carencias de alimentación pues sí, o sea, de subsistencia, pues era fascinante, ¿no? Por eso muchos chavos creo que de alguna manera retomaron ese modelo guevarista también, ¿no? Y del compañero finado Fidel Castro. Creo que estas preguntas o estos planteamientos nos hacen también comprender y combatir y fortalecer en este momento en ANA la gran inteligencia que hay en los medios de comunicación para sabotear un cambio, para generar imposición y a veces represión a partir de los medios de comunicación. Si ustedes ven los medios que hay ahorita repartidos en las televisiones, en las redes sociales, pues hay bandos, hay quienes están directamente, así como lo hacen algunos compañeros aún dentro de ANA, muera el comunismo, muera el socialismo y reventemos a todos aquellos que quieren que repartamos la riqueza y bla, 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 todo ese gran rollo que ya sabemos que tiene intereses profundos, ¿no? De estructura capitalista, por supuesto. Y en ese sentido, entonces, si en las redes que tenemos en ANA establecemos con claridad los conceptos, las ideas, no importa de la calidad emocional que tengan, ni el sesgo, pero creo que se están abriendo de manera cada vez más clara las formas definitivamente de que en ese aspecto de la emotividad, eh, conjuntamente con una verdad de transformación, entonces el cambio permanece más. Y a cada momento lo vemos en lugares y en circunstancias sociales donde los primeros momentos de la transformación son llenos de euforia y de ideas de transformación humana. Y entonces aquí también debemos preguntarnos qué es esto del cambio, de la transformación humana. Eh, Alguien hablaba en algún tiempo que a lo que hay que tenerle mucho temor y gran enfrentamiento es a la llamada plaga emocional. O sea, hace el chisme, ¿no? La cantidad de rumores que podemos hacer y de transformación a favor de intereses, de un cambio que a algunos no les conviene, obviamente. Ana, ¿a quién le conviene? Ana, ¿en contra de quién está? Ana, ¿qué quiere? Si Ana y los integrantes, por supuesto, que son los que formamos esta estructura, no estamos en esa eh, frecuencia de honestidad emocional, nada de esto funcionará. Será una euforia más o, como dicen ahí, llamarada de petate. Creo que no está ocurriendo esto aquí. Y por esa razón es que hay que fortalecer las estructuras tanto de comunicación,
que sean cada vez más evidentes, más claras, y como lo están haciendo algunos compañeros en sus manifiestos, que por cierto ahí escribimos un manifiesto también en apoyo a Cuba, con esa actitud, ¿no? No la intervención imperialista en ninguno de los sistemas populares, porque esta es justamente la manera de oprimir y de hacer que la bestialidad del imperialismo yanqui genere de pronto que hasta sus propios compañeros digan, ah, señor Trump, le voy a poner su veladora porque gracias a usted tenemos un Estados Unidos lleno de democracia. Entonces nos creemos historias que, válgame Dios, si a estas alturas las seguimos relamiendo, pues entonces no estamos caminando hacia adelante, hacia esto que llamamos en ANA la evolución del ser humano. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, una cosa interesante de todo lo que estás también comentando es que la Unión Soviética cae en 1991, ¿no? 89-91, y cae la República Democrática Alemana, y cae la Hungría socialista, incluso la Yugoslavia socialista se despedaza, China se hace semicapitalista o como un capitalismo curioso, que también podría llamarse un capitalismo de Estado, el de China, pero Cuba sigue hasta 2026. O sea, una pregunta que tenemos que hacernos es por qué Cuba subsiste. Porque incluso Venezuela triunfa Chávez en 1998 o 2000. No, de 1998 es el intento que hace de golpe de Estado. Es hasta 2005, 2006 que ya es elegido presidente Chávez. O Ajá, sea, ahí de 1991 que cae la Unión Soviética a que Chávez pueda apoyar a Cuba con petróleo, pues hay por lo menos 15 años. Entonces no se podría decir que simplemente fue el relevo de Venezuela lo que hizo que subsistiera Cuba cuando otros países socialistas sucumbieron, incluyendo la Unión Soviética. Hay algo más que tiene Cuba y que digo que es una revolución popular. Hay una calidad convicción humana. popular. Hay un cambio popular. Errores yo creo que se tienen que superar. La verdad es que cuando hablo con mis amigos cubanos, digo, ¿y por qué no impulsan más el cooperativismo? Y me da la impresión de que no saben cómo. No hay experiencia cooperativista. Un poco nos pasa acá en México. Queremos impulsar las cooperativas y formamos cooperativas y se caen. Pero las cooperativas además son fuente de poder, y un poder centralizado como el que está en Cuba, como el que estuvo en la Unión Soviética, se le dificulta ver que las cooperativas tengan poder, ¿no? Entonces, sí hay un problema de diseño, pero no como quieren los capitalistas que quisieran que Cuba regresara simplemente al capitalismo, ¿no? Sino lo que tenemos que pensar es que Cuba dio un paso, como la Unión Soviética dio un paso, y que hay que dar pasos adelante, no para atrás. Ellos piensan que nada más hay de dos: o te vas hacia el socialismo o al Ah, capitalismo. Y nosotros decimos, no, más allá está el PROD y está la sociedad del afecto, más allá del capitalismo y más allá del socialismo. Pero hay que aprovechar las experiencias tanto de los países capitalistas como de los países socialistas y evitar lo que hacen ellos, algo de estigmatizar a unos o a otros, entender su lógica interna, ¿no? Pues interesante, ¿no? No sé si alguien tenga alguna hipótesis de por qué Cuba subsiste ya ahorita 36 años a la Unión Soviética, 35 años a la Unión Soviética, mientras que República Democrática Alemana no, ni tampoco Polonia, ni Letonia, todos se volvieron capitalistas, porque Cuba se mantiene 36 años después. Felipe y Pablo, si hay alguien que no haya participado y levanta la mano, le damos prioridad al que no haya participado todavía. Felipe, como no hay manos levantadas, no hay. Correcto, muy bien. Bueno, me surge la pregunta de cuando iniciaste, Marco Eduardo, mencionabas que, pues, qué tan importante puede ser Cuba para como un país rico, ¿no? Cuando incluso creo que sus habitantes antes de la Revolución Cubana, creo que no llegaba a 8 millones de habitantes en todo el territorio. Sí, Entonces, no tiene minas, que yo sepa, ¿no? O sea, lo dijiste al principio, no tiene petróleo. ¿Qué riqueza tiene que puede interesarle al mundo o a algún país, a una potencia? Pues nada, ni como estratégica, ni como estrategia geopolítica militar.
La verdad, yo no lo veo por ningún lado. Entonces, es una interrogante muy interesante esta, ¿no? ¿Por qué ha subsistido? Pues porque a nadie le importa, yo creo, ¿no? Nada más es el momento de estar creando esto que estamos haciendo, ¿no? Pero Estados Porque Unidos lo ha querido tumbar desde que empezó hasta sí, ahora y no ha podido. ¿Por qué? ¿Por qué no ha podido? entonces, incluso recuerdo que, lo que decía hace un rato Eliseo, pues Cuba estaba invadido de cubanos aquí en Yucatán. Ahí en mi pueblo hay como 6, 8 cubanos que viven bien en una finca. Ahí están, viven, venden comida, pero están felices y no hacen ruido, no hacen nada. O sea, vamos, yo creo que es un país, incluso entre todo lo que hemos dicho, es un país feliz. Lo decías hace un rato, bailan, cantan. Yo también conocí Cuba hace 35 años y la verdad lo veía felices. Que vamos hay un templo ahí creo que San Lorenzo, creo que se llama. No sé si alguien Mm. lo conoció. Ahí van, ahí hacen sus peregrinaciones, van hincados, hacen todo esa mística de la religión, la practican también. No, la verdad yo no lo veo así muy así como digamos, ¿por qué les importa tanto a Rusia o Estados Unidos? Pues nosotros hemos convivido, el Musulungo Herrera era el catcher del equipo de los Leones de Yucatán y un excelente catcher en el béisbol. Y así como él, había otros cubanos en todo el béisbol de México y en Estados Unidos. En fin, bueno, sí, es un signo de interrogación también, ¿eh? Y la verdad, muy interesante. Gracias. Hay un cambio popular, hay un cambio social, por eso no lo han podido tumbar, ¿no? Es lo que decíamos, que no es solamente su habilidad, bueno, incluso su inteligencia política, es decir, no la inteligencia en el sentido de capacidad intelectual, sino su capacidad de oler las amenazas, de sobrellevarlas, de superarlas, ha sido impresionante, ¿no? Al grado de que por eso los tenía contratado también Maduro para que le apoyaran a entender mucho de la logística y con todo eso no pudieron con la invasión de Donald Trump a Venezuela, murieron ahí creo que 32 cubanos, ¿no? Que estaban ahí trabajando en inteligencia militar, ¿no? Bueno, le damos la palabra a Otilia y luego a Pablo. No, yo nada más quería comentar que es posible que haya cierta conciencia por parte del pueblo, que no sea nada más la cúpula la que esté convencida de su sistema, que haya una cierta conciencia. No sé, también hay mucho aleccionamiento en las escuelas, pero yo pienso que puede ser eso algo que le dé fuerza a la revolución, al cambio. No lo sé. Nada más lo digo como una hipótesis. Y las generaciones que vivieron el cambio revolucionario sin duda se vincularon emocionalmente con la revolución. Sin embargo, desde la primera vez que fui en 1983, los jóvenes que no habían vivido el cambio Sí. estaban inconformes, sobre todo porque no tenían, le llaman pitusa a los jeans, ¿no? Este, y así otros detalles. Entonces, sí El hay unicornio que le llaman. Ajá, hay un grupo siempre social que ha crecido algo, aunque no tanto como los Estados Unidos quisieran, de inconformidad con la revolución, con el centralismo del poder, con la falta relativa de libertades. No, tú puedes caminar por la calle sin ningún problema, lo que no puedes hacer es propaganda política o un meeting, no lo puedes hacer, ¿no? Una organización no la puedes hacer, pero no hay así de que te estén vigilando, por lo menos notoriamente no. Tú caminas y haces lo que quieras y caminas para donde quieras y hablas con quien quieras. No, no hay ese problema. Y los cubanos hasta la fecha, digo, mis amigos siguen comprometidos con la revolución. Claro, son personas que tienen más de 50 años de edad, Y pero claro, ellos, yo también tengo a, pes- conocidos, sí, sí a están de pesar acuerdo. del sufrimiento que están teniendo en este momento tan grande, ellos aman Cuba y aman, pues critican parte del sistema social, pero aman el impulso que ha tenido para un mundo mejor, ¿verdad? Es lo que simboliza eso, esa expectativa y esa como lucha que no del todo es eficaz, pero pareciera que Cuba en general sigue comprometida con demostrar que es posible más, una vida más digna, más humana, una vida mejor para todos, ¿no? Que no lo ha logrado al 100% y nos toca a nosotros remontar esa idea de que, que es posible tener una vida bien
para todos o para la gran mayoría bien, en una convivencia esencialmente armónica. Le damos la palabra a Pablo y no hay más manos levantadas. Los que quieran participar, nos quedan ahorita 31 minutos del programa, como unas 5 participaciones o 6. Pablo. Ok, pues bueno, yo algo de lo que ahorita escuché a Felipe, Cuba ha sido muy importante. Estados Unidos no sería Estados Unidos si no es gracias a Cuba. Rusia no se hubiera puesto a la par como potencia amenazando a Estados Unidos si no es gracias a Cuba. En la historia, ¿verdad? Que sabemos de Cuba, Cuba era la perla del Imperio Español, era la entrada a América, era la punta del comercio para donde se dirigieran, incluso la Florida también era española en su momento. Y en el Imperio Y ahí Español vino fue, Hernán Cortés de Cuba. así es, fue muy fácil conquistar Cuba y fue muy fácil para el imperio al que nosotros pertenecíamos que a través de Cuba se colonizara toda América, que se hiciera el mestizaje, porque no fue una conquista, porque no se mató, gracias a Dios, los españoles respetaron a los indígenas. Y Bueno, Cuba tiene una gran importancia y miedo para Estados Unidos. Simplemente Rusia ahí puso sus misiles y cuando los puso casi estuvimos a segundos de que se detonara una guerra atómica, lo que la humanidad, todo el mundo le ha temido, ¿verdad? Y eso fue porque pues hubo un acuerdo. Tanto los rusos recibieron la posibilidad de defenderse porque ya Estados Unidos había puesto misiles apuntando a Moscú de varios países capitalistas, como Cuba fue como quien dice el país socialista que apoyó a Rusia a ponerse a la par a competir, a sentirse amenazados entre los dos, con posibilidades reales de destruirse. Y lo que vine comentando ahorita que dice, sí es verdad que Cuba se mantuvo y tristemente es reconocido y ahí fue donde fueron las grandes traiciones en los 90, fue gracias a las drogas. Hay varios cubanos que eran cercanos a Fidel y cuando Fidel se queda sin el mecenas, que era la Unión Soviética, y China no estaba en el nivel y no tenía la fuerza ni la tecnología, ¿ah? Porque hay que recordar que la Unión Soviética tuvo mucha transferencia tecnológica alemana y por eso estaba encima de China y era la potencia comunista hegemónica. Pasa de que empiezan a transportar droga a través de La Habana y de varios puntos, no como país consumidor, pero sí como una estrategia de supervivencia y entrada de remesas, ¿ah? Que hasta cierto punto lo veían válido porque Estados Unidos hacía lo mismo. Ahí andaba metiéndose en países como Nicaragua, el, los contras de Nicaragua y eran hasta financiados por el narco y la CIA y se supo que pues desde ahí entonces el narco se utiliza como un modo de financiación de las invasiones americanas, ¿verdad? Hay que preguntarnos cuánto creció el narco aquí en México en tiempos de Obrador y cómo se inyectó dinero a Estados Unidos para que se pudiera pagar esa invasión que hicieron los americanos a Venezuela, porque Venezuela tenía tecnología de avanzada, compartida por Irán, Rusia y demás. Al hombre lo vendieron, ese es un hecho, ¿eh? Y lo pusieron. Y tenía guardias, como lo dice el doctor, muy preparados, y a todos los cubanos se los echaron, fue a los únicos que buscaban matar, más que cualquier otro. Aquí más bien son los intereses de país y los intereses de grupo, pero Cuba, pues yo diría que lo más conveniente es que el país de México lo abrace y se integre como un estado de la República, ujú. porque hay muchos nexos, lejos de que sean abusados, porque pues ellos en esa idiosincrasia americana no caen. Y México se puede decir que siempre ha sido el país hermano que le ha tendido la mano a Cuba. Siempre, aunque todos los países latinoamericanos se voltean de lado y no le dan nada, pues aquí le mandan a veces hasta más dinero que lo que nos mandan al estado de Chihuahua.
Se supone que somos el quinto productor económico, pero como no tenemos tanta población como los estados del sur, nos enteramos porque aquí toda la gente sí se fija, porque el grado de educación en estos estados del norte es mucho más alto que en cualquier parte de la República, incluso más que en el DF, y dándose niveles con Puebla. Y nos enteramos de información como cuánta cantidad de dinero va de apoyo del gobierno anual a Cuba y que lo compara uno y traduce esos millones de dólares a pesos y dice, va, pues si es más que el presupuesto del Estado, o cuánto dinero se dio ahora para que no estuvieran viniendo salvadoreños, nicaragüenses y los programas del bienestar en América Latina, en lo que llamaban el Triángulo, los estados del Triángulo de Centroamérica, que eran los que están expulsando muchos migrantes. Lo mismo ha ocurrido en Cuba. Digo, pues si ya les estamos dando dinero, ya se les está enviando alimentos, lo único es que ese régimen no quiere cambiar su forma de vivir y menos hacia un mundo cambiante. Esa forma centralizada los hizo caer en muchos errores, ¿verdad? Y ellos mismos sembraron a sus enemigos. Los patrocinadores de la Revolución Cubana, como la familia Bacardí, son los principales lobistas en Estados Unidos y todos los cubanos que se hicieron multimillonarios en Miami. Salud. Y estos multimillonarios son los que han estado financiando a gente como Marco Rubio y a gente como ese lobby capitalista que se sintió traicionado por al que patrocinaron la revolución. O sea, se sembraron el enemigo por no permitir la entrada privada. Tan radical fue el sistema que eliminó a sus mecenas y luego les expropió. Y pues yo digo que en los modelos económicos lo primero que hay que hacer es respetar a todos, porque si no se respeta a todos, ahí está la raíz donde se va a sembrar el problema de las futuras revoluciones. Esa Sí, es sí, mi nosotros participación. queremos rebasar a las empresas capitalistas, no expropiarlas como hicieron los socialistas, ¿no? Pensamos que las cooperativas pueden tener mayor alcance, mayor productividad que las empresas capitalistas, pero obviamente es un reto. Los cubanos pensaron que era el pueblo, ¿no? El que era su mecenas. Y pues no hemos sabido, si hubo por ahí, no sé si recuerdan que hubo unos funcionarios cubanos que se supone que se vincularon a temas de narcotráfico y fueron fusilados, no sé, se criticó mucho eso porque no los metieron a la cárcel, sino los fusilaron. Me acuerdo ahorita en que entre finales de los 80 y Arnaldo principios de Ochoa y Tony Arnaldo de la Ochoa. Guardia. Y hay Exactamente. varios, es una lista grande, ¿eh? Y varios que incluso Fidel eran súper leales a Fidel y Sí. Fidel los traicionó porque la O, revolución argumentaba para la sobrevivencia del país. Y ajá, si un porque régimen está dispuesto a traicionar a la gente que lo apoya, Fidel pensó pues que ellos lo habían traicionado por vincularse a temas de narcotráfico. Por eso es él que lo fue el que los mandan. vinculó, Ah, eso él no fue el que sabía. los conectó para que hicieran el tráfico, era gente que ni quería hacer eso. Porque actualmente no se sabe que haya algún cártel, un Mencho, un Chapo Guzmán, un Mayo Zambada en Cuba, no se sabe alguien así. Algunos amigos que consumían marihuana y mexicanos que fueron a Cuba preguntaron si podían conseguir allí y dijeron que era muy difícil. Leas el libro del traidor, doctor. En el libro del traidor, donde cuenta la historia de uno de los narcotraficantes más antiguos del país, el De que lo México, de Cuba. inició, no, no, el traidor es el libro del Mayo Zambada, del hijo del Ajá. Mayo Zambada. Y ella explica la historia. El Mayo Zambada tenía un familiar que se había casado con la hermana y era un cubano y era el que andaba armando las redes de narcotráfico grandes en Estados Unidos. Pero no en Cuba. Ah, no, no en Cuba, pero eran de los cubanos que han brincado a Miami y ya se No, dedicaban a eso. eso sí. Sí se sabe que hay gente de los cubanos en Miami que está involucrada en cuestiones de Ah, narcotráficos. sí, y de ahí iban las remesas a Cuba. Eso sí. O sea, porque muchas personas mandan remesas de Estados Unidos a Cuba. Eso sí, como a México también. Era un lavado de dinero del narco en el 90.
Sí, lo que se piensa es que no había cárteles en Cuba, ¿no? Eso es lo que, como acá en México, que sí los hay. No, ya Estados Unidos, si hubiera visto eso, ya tendría su pretexto para meterse más de lo que ya se ha metido. En fin, seguimos en esta charla sobre la Revolución Cubana y su evolución, sus aspiraciones iniciales, su búsqueda del hombre nuevo y la burocratización en la que cayó, la falta de industria, la falta de cooperativas, su pobreza que ya dura muchos años, a pesar de que no tanto como una pobreza extrema, decía Javier, no tanto como niños de la calle, pero hay pobreza obviamente y hay muchas limitaciones. Le damos la palabra a Andrés Mejía y luego a Marcela Parra. Déjame- Andrés, ¿Sí me oyen? sí, Bueno, pues la verdad es que el compañero Pedro no sé de dónde saca tanta fantasía. De hecho, eh, como dice un dicho muy antiguo, por sus hechos los conoceréis. Pedro no ha hablado todavía. Sí, Pedro, no, el compañero que me antecedió, ¿no? ¿Cómo se llama? Pablo, Pablo, perdón, Pedro y Pablo, sí se me fue la voz. Bueno, entonces decía, que sí, son muchas fantasías en torno a la situación cubana. De hecho, hay un dicho antiguo que dice, por sus hechos los conoceréis. Por ejemplo, él dice que hubo muchas traiciones o que ha habido muchas traiciones. Si en el pueblo cubano hubiese muchas traiciones, eso quiere decir que no tienen ética. Si no tienen ética, no tienen conciencia. Si no tuvieran conciencia, ese país ya se hubiera derrumbado. Entonces, es obvio que el país se ha sostenido, ya lo dijo Otilia, por los niveles de conciencia y por la práctica de la ética. hay quien Claro, piensa que se está derrumbando, ¿no, Andrés? ¿Cómo ves sí, tú eso? pueden pensar muchas cosas, pero repito, por los hechos los conoceremos. Obviamente no todo el mundo es ético, ni todo el mundo tiene conciencia, obviamente pues hay negritos en el arroz, pero sí en los niveles de conciencia son más altos que en otros países. Y también los niveles de ética y de cultura son más altos que en otros países. Entonces eso es lo que ayuda a ese país a seguir adelante. Luego el compañero Pablo dice que Bacardí patrocinó a Fidel Castro y todo. Pues yo, la verdad, dudo mucho que una empresa que se dedica a embriagar a los ciudadanos y a causarles tanto daño con sus productos, pues haya, vamos a decir, autocercenado apoyando a algo que le lleva totalmente la contraria, ¿no? A los capitalistas. Es que Entonces, primero no se sabía que iban a ser socialistas, nada más eran quitar a Fulgencio Batista. ahora sí vuelvo a repetir, como si tú vas a luchar por la gente, pues es obvio que no eres capitalista, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a dejar esa parte, no hay problema. Pero sí ya decían ustedes que la cuestión de la medicina, en un país decadente, no hay profesionistas. La cuestión del deporte, que no hemos sacado cuentas, pero si dividimos el número de medallas que saca Cuba entre el número de habitantes, se va hasta arriba de todos los países. Claro, dicen, es que Estados Unidos ganó 200 medallas o ha ganado quién sabe cuántas medallas en cada Olimpiada, pero dividan el número de medallas de Estados Unidos entre el número de habitantes de Estados Unidos y sale un porcentaje. Y si lo hacen con Cuba, que el número de medallas con respecto a su número de habitantes es superior, entonces también hay que empezar a ver cosas que desconocemos o no nos tomamos la molestia de investigar. Entonces yo creo que el pueblo cubano ha resistido precisamente por eso, por esos niveles de conciencia, de solidaridad, de apoyo mutuo y una serie de cosas que pues aquí todavía nos falta alcanzar. No es que aquí no nos Sí, ayude, sí nos ayudamos todo, pero a fin de cuentas sí todavía andamos un poquito atrasados. Pero sin embargo, pues vamos para allá. Precisamente ahorita que se menciona la sociedad del afecto, pues es precisamente, es la propia frase sociedad del afecto. Habla de solidaridad, habla de ética, habla de apoyo mutuo y todo ello. Entonces,
Para allá vamos lentamente, pero ahí vamos. Ahí la dejo. Gracias, Andrés. Fíjate que sí, cuando he ido a Cuba, los jóvenes y toda la gente tiene mucha información política nacional e internacional. No es como en México que a mucha gente como que no le importa. Allá parece a todo mundo importarle. Y sí, Cuba ha sido una potencia deportiva, la máxima potencia deportiva de América Latina, pero pues dicen que está decayendo por tantas limitaciones económicas. En fin, Marce, le damos la palabra y luego Oscar Humberto. Tenemos 15 minutos de programa. Marce, adelante, por favor. Sí, doctor, gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ok, perfecto. Sí, pues yo quería, bueno, primero que nada, gracias por esta conferencia, es muy interesante, sobre todo porque bueno, se está poniendo en el centro de atención, pues, esta lucha que ha tenido Cuba, o sea, es innegable que Cuba ha resistido, ¿no? Al imperialismo yanqui. Y bueno, pues también hay que entender también que Cuba pues ha aguantado el bloqueo de Estados Unidos por muchos años. Pero bueno, han resistido porque saben que todo lo que se está haciendo es en beneficio al pueblo. Y bueno, todos los países que se oponen a Estados Unidos, pues son países que se han fortalecido por la cultura nacional, por la pertenencia a estos países, por ejemplo, a Irán. Irán tiene una conciencia de soberanía, de país, que se lo ha dado, pues paradójicamente, esta lucha contra Estados Unidos, ¿no? Y se han unido gracias a esta lucha, pero gracias también a su cultura, al fomento a su cultura, pero sobre todo a al trabajo que hacen los gobiernos por, eh, por levantar a sus pueblos, por sacarlos de la pobreza. Eh, porque, por ejemplo, China, pues eh, muchas empresas que bueno, que ahora, pues que Estados Unidos eh, le dio como mano de obra a China, todo ese dinero lo utilizaron pues para mejorar la situación de los chinos, ¿no? Sacarlos de la pobreza. Pero en Estados Unidos los que se enriquecen, como decía Javier, pues son las oligarquías, ¿no? Y es lo que está sucediendo ahorita con Donald Trump, todos estos subidas y bajadas del petróleo, etcétera, todo esto, pues lo utilizan para enriquecerse, ¿no? Sobre todo las empresas petroleras. Em, y bueno, sí es una lucha y es de admirarse, lo que ha hecho Cuba. Eh, y bueno, todo esto gracias a todo un apoyo a su población por, por tener mejores niveles de vida. Y bueno, sí, es muy interesante y esto es también como una conciencia para fomentar la cultura, para fomentar pues el patriotismo, aunque en México hay mucho sentido de patriotismo, pero sí, como que hay gente que realmente no le interesa la política, no se interesa, no sabe, etcétera, ¿no? Este, mm, y bueno, pues sí, todo esto es muy, muy interesante. Y bueno, yo lo que quería comentarles, también pues promover el tianguis el día 12 de abril, vamos a tener un tianguis en la Colonia Guerrero. Y, y, y- y bueno, pues los esperamos, ahí en el flyer está la dirección. no, Y no bueno, yo tiene lo la que les quería dirección. pedir, sí, es en la Colonia Guerrero, es en Lerdo y Sol, Mm, en la alcaldía Cuauhtémoc. Es Lerdo y Sol sin número, es un centro cultural. Y bueno, también pues pedirles y pedirles también el apoyo para que pues cada vez que haya un tianguis,
pues nos ayuden a compartir, ¿no? A compartir Sí, el flyer, si es posible asistir, ¿verdad? Porque ahorita estoy viendo que pues sí está muy baja la asistencia a este tianguis. No muchos me están confirmando porque resulta que las mesas y las sillas pues, son mucho más caras que lo que estamos haciendo en el árbol de la noche victoriosa. Pero también llamar la atención que, bueno, en estos tianguis lo que estamos tratando de promover son a los emprendedores nacionales. Y bueno, estamos tratando también de ir moviéndonos a diferentes partes de aquí de la Ciudad de México, pues precisamente para dar a conocer la Sociedad del Afecto. El 17 de mayo, pues vamos a tener otro tianguis ahí en el Árbol de la Noche Victoriosa. Pues yo nada más les pido que en cuanto vean el flyer, pues me ayuden a compartir, si es posible, aparten la fecha para que asistan. Este, pues va a venir el productor de Guerrero, que va a traer fruta, y pues creo que aquí lo importante de la sociedad del afecto, a diferencia pues de lo que es Cuba, ¿no? Que es un país socialista, eh, pues aquí lo que queremos es promover el afecto, y eso es lo que cambia totalmente la visión, ¿no? Ya no estamos con una visión de derecha, izquierda o de socialismo, capitalismo, pues aquí vamos por el afecto, porque los seres humanos somos afecto. Y si lo olvidamos, pues no sé qué sí, va a pasar, ¿verdad? Entonces, de- pues eso, nada más. Y muchas gracias. Gracias, doctor. De acuerdo, Marce, y pues ahí estaremos en los tianguis el día 12 de abril y el día 17 de mayo vienen un grupo de productores de Guerrero que van a traer fruta para vender por medio mayoreo. Vamos a intentar hacer preventa para comprar una caja de mango o una caja de papaya o de otras frutas que nos van a traer. Incluso se está viendo la posibilidad de otros productos junto con los postecas como frijol, arroz y aceites y miel y todas estas cosas, ¿no? Entonces ya son 143 emprendedores los que están vinculados al proyecto de los Tianguis de la Sociedad del Afecto y gracias a la coordinación siempre muy oportuna de nuestra compañera Marcela Parra. Ahí estaremos y tan invitados. Pues le damos la palabra a Óscar Humberto Rosas Tapia. Estamos a 8 minutos de terminar este programa. Adelante, Óscar Humberto. Gracias, pues Y les doctor, pido. primero que nada, felicitarlos. Yo creo que estoy aquí leyendo también lo que se escribe en el chat. Si Sí. alguien como usted, que es un hombre serio, responsable, socialmente responsable, dice, bueno, es que he tenido algunos de los mejores psicólogos de Latinoamérica cubanos, o yo, Oscar Humberto, del área de pedagogía, doy testimonio de que fueron alumnos directos de Jean Piaget, etcétera, y que se hizo una potencia cultural innegable, en medicina, en deportes, destacaron. Llegó un momento que Cuba obtuvo en alguna de las Olimpiadas el tercer lugar o cuarto en el medallero olímpico, siendo del tamaño que es, etcétera. Quiere decir que hay contradicciones en el sistema, ¿no? A mí me gusta mucho un personaje nuevo que voy a pegar en los grupos, si me permite, doctor Rosale, un chico nacido en Brasil con 3, 4, 5 doctorados que el hombre vivió en China, estuvo en China, yo estuve en la Unión Soviética, y entonces efectivamente es ni tanto mercado que no haya la menor conmiseración, como es el caso de Estados Unidos, que en el modo de producción capitalista salvaje, el capitalismo salvaje, al punto de que ni a sus ciudadanos les garantice vivienda, ni les garantice nada. O sea, hay ciudadanos nacidos estadounidenses de cepa estadounidense, durmiendo en las calles. O sea, simple. Y entonces cuando uno escucha la realidad de China, la realidad actual, de que el 80 y tantos, 90 y tantos% de la población duerme bien, come bien, ahorra bien, tiene casa, tiene coche, dice uno que ¿qué se hizo bien en 100 años el Partido Comunista? ¿No? Entonces, la ventaja de China es que están muy lejos de Estados Unidos geográficamente hablando, y que evidentemente
como usted decía en su disertación, ¿qué ganan los gringos con este bloqueo, esta salvaje actitud ante un pueblo, ¿no? Y efectivamente, ¿qué ganan los que se quedan al frente en un ejercicio también, me parece a mí, de extrema necedad? La extrema necedad de ser el dictador en turno, cuando uno ve la casota que se mandó a hacer Fidel Velázquez, Fidel Castro, una casota que se hizo en una de las islas cercanas a Cuba, un islote, un casero, no, o sea, se hizo la revolución por su propia mano, igual que se la hizo Pancho Villa, que se sentó en la silla presidencial y se mandó a hacer sus pancholares. Entonces, claro, es decir, no todos son Mao Zedong, ¿no? No todos son gente seria en el compromiso con su pueblo, ¿no? México, de llamarse México, llevamos 200 y tantos años, nuevamente México, antes 500 y tantos de la Huey Tenochtitlan, y China, de ser China, lleva miles, 1000, 2000, 3000, la dinastía Ming, o sea, claro, yo espero que no nos tardemos miles para llegar a un partido con más congruencia, porque efectivamente la cuarta T del partido actual, en el análisis que se hace, no está realmente siendo comunista, está administrando los intereses neoliberales y llevando, eso sí, a mejores programas sociales de paliativos, no resolutivos, pero paliativos del sufrimiento, del hambre y todo esto. Gracias, doctor, por tu constancia, gracias a Marcela, gracias a todos, viva la Asamblea Nacional de Autogobierno. Yo en breve, espero que en breve les dé yo la buena noticia de que ya va a haber una Asamblea Municipal de Autogobierno, no quiero adelantar esperas, pero tiene que ver, y siempre se lo dije al doctor y lo reitero, con darle a la gente esperanza. ¿Qué hice? Sembrar arbolitos de oliva, y entonces ya están por dar los primeros frutos. El pueblo en cuestión pues me cree, porque me vio llegar con un experto en aceite de oliva, en arbolitos de oliva, sembrar 200 arbolitos de oliva y asegurarme de que se den. Y como se están por dar, bueno, entonces este loco no vino a hacer una locura en nuestro pueblo, vino a sembrar algo que se va a quedar 200, 300 años el arbolito. Entonces, ya les puedo empezar a hablar de la Asamblea Municipal de Autogobierno, pero primero hay que darles algo a las gente, según yo. Porque Bueno, toda esta, no, ahí está. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. gracias, Oscar Humberto. Y pues sí, además tú eres un impulsor del cooperativismo y de las ecoaldeas, entonces pues eso siempre es muy relevante. Yo no sabía lo de la supercasa de Fidel, a ver si voy a investigar, a ver, no sabía, me Se parece lo que mando, le mando la liga, doctor, a su bueno, privado. siempre vivió ahí en La Un Habana. casero, no, unos esplendores, o sea, igual que Pancho Villa, hizo la revolución a su favor. No creo. Bueno, tengo yo en otra imagen a Fidel con errores, pero no como un ratero, no lo tengo. Bueno, es que esa casa no estaba antes en el tablero de la discusión, pero cuando ya se pudo ver la casa y se pudo ver lo que ahí tenía y no tenía, pues todos nos quedamos como, ¿qué? Por más No, que lo quiso llevar en secreto, terminó sabiéndose, salvo que sea un fake news, ¿no? Hay que checar. Hay que checarlo porque hasta donde yo sé por mis amigos cubanos, él vivía en La Habana. Incluso vivía en varios lugares de La Habana, eso sí, pero vivía en La Habana todo el tiempo. Ahí se lo envió Doc, y lo Realmente analizamos. Digo, no hay que que tuviera fanatizarse. algún Yo, lugar de descanso, ¿verdad? sí, Especial. ya ve que yo no soy ni pro AMLO ni anti AMLO. Sí, A mí claro. me gusta la gente objetiva, fenomenológicos puros. Usted cuando hace las descripciones, las hace con todos los datos que tiene usted a su alcance y las hace muy bien. Y ya la pura descripción y narrativa del fenómeno puro sin juicios de valor ya es muy sanador. Muchas Sí, claro. gracias. Bueno, pues muy bien, pues estamos terminando este programa. A ver, creo que Pablo quiere decir algo adicional. Tenemos 2 minutos, Pablo. No, nada más decir que de los argumentos que estuve diciendo ahí puse los libros donde los pueden referenciar. O sea, no nada basado en inventos. Por Claro, la sí. persona que comentó que ando inventando cosas, Lo, la lo de verdad sí Bacardí yo no sí sé lo esa sabía. información. Lo de Bacardí sí lo sabía. Lo que no sabía yo es esto de que Castro metió a Ochoa en narcotráfico y que él estaba con intereses ahí. Eso no lo sabía.
Y la familia Bueno, de él Eso es una metió muchas preciosa. familias de gente de dinero. Gracias, corazón. sí. Pero bueno, le vamos a dar la palabra muy brevemente a Andrés Mejía. Tenemos un minuto para cerrar este programa. Sí, nada más hay que enfocarse en la realidad. El máximo traidor de Cuba está ahorita en Estados Unidos, es uno de los gusanos más asquerosos y se llama Marco Rubio, impulsor del genocidio Pero él siempre colectivo. fue de los grupos anticastristas desde el origen de la revolución, ¿no? Claro, pero es No, cubano. porque hubo otros que participaron en la revolución, ¿no? Como Frankie, y después cambiaron. Sí, Sí sí, hubo varios, sí. pero creo que la familia Marco Rubio fue de los que luego se salieron de Y Cuba. además son narcos. Sí. Bueno, pues la próxima semana vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la moneda ANA, de la moneda comunitaria ANA. Entonces, pues los esperamos dentro de 8 días a la misma hora para el programa 111, la moneda comunitaria ANA. Va a estar coordinando esto Marco Turra. Bueno, Bueno, pues por hoy sería todo. mañana hay Gracias a plenaria. quienes nos acompañaron en Facebook. Mañana hay plenaria. Mañana lo que vamos a tener es la toma del poder en 2027 a las 8 de la noche. Mando el recordatorio mañana en la mañana ya con el enlace. Ahí Muchas estaremos. Ok, gracias, Muy buenas gentiles noches, Buenas todos. gracias, noches, doctor. Marce. Entonces, hoy voy a dormir tranquilo. Muchas gracias, que descansen. ¿Por, Hasta Bueno, por mañana. qué has